somos pues del Instituto de Construcción Sostenible, algunos de ustedes ya nos conocen, bienvenidos a los que van llegando. Bueno, somos un instituto donde queremos compartir los conocimientos y las experiencias que hemos tenido relacionadas con la sostenibilidad y específicamente en la sostenibilidad en nuestro habitar diario. Tanto vamos entonces haciendo como la introducción al tema de los domos. Bueno, los domos geodésicos son unas formas que están inspiradas por la naturaleza, las perfeccionó porque ya antes se habían empezado a trabajar, las perfeccionó el arquitecto Buckminster Fuller. Él fue el que sistematizó todo este tipo de construcciones y lo llevó a los espacios habitables. Están inspirados en unas formas que se llaman radiolarios, pues en la forma de unos microorganismos que se llaman radiolarios, que hacen parte del plancton. Esos radiolarios están conformados por esferas, son unas esferas a su vez conformadas por esferas, que las esferas cuando se unen por la tensión que se genera entre ellas, se convierten en hexágonos. Y precisamente esto fue lo que Fuller estudió, analizó y decidió llevarlo a la construcción. Mi nombre es David Roa y estoy aquí para mostrarles la relación que hay entre los domos geodésicos y la geometría. Perfecto. Pues en realidad, como les venía diciendo, si llegaron hasta el punto en que hablaba que hay 5 figuras geométricas que son las más importantes, en las cuales contamos el tetraedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro y el hexaedro. Son las 5 figuras más importantes. ¿Y por qué lo son? Y es porque entre ellas, cuando se entrelazan, dan nacimiento a los números más importantes que utilizamos en la educación STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son ciertas cosas que en realidad pasamos en el colegio rápidamente, pero que tienen una importancia trascendental en todo lo que son las ciencias avanzadas. Y por eso justamente entonces lo que queremos es demostrar que tenemos que activarnos nuevamente con esta geometría que es la base del conocimiento. Entonces voy a mostrarles rápidamente las figuras que yo tengo aquí presente. Tengo el dodecaedro, que esta figura está conectada con el hexaedro por dentro, es el cubo que se llama. Entonces el cubo y el hexaedro da justamente los que le venía diciendo, nacimiento a los números, y en este caso da al número áureo. ¿Sí? El número áureo es un número importantísimo, el cual se utiliza muchísimo, inclusive en cuestiones de arte y pinturas. Este es el icosaedro, que es la figura que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a armarla. Este trae 30 aristas y tiene 12 vértices. Y tengo aquí el octaedro. Aquí tengo 3, uno dentro de otro, ¿sí? Pero este es el octaedro. Y tenemos el cubo con el tetraedro, ¿sí? Entonces aquí igualmente vemos de manera visual esta relación que les venía hablando, y es de que la conexión entre estas dos figuras da nacimiento a la raíz de 2. La raíz de 2 es un número que escuchamos en el colegio todo el tiempo, la utilizamos en 50.000 fórmulas y muchas veces no sabemos ni en dónde se encuentra, ni de dónde hemos sacado esos números. Entonces esta es una forma muy evidente, visual, en la cual podemos relacionarnos con los números y construir verificando que su exactitud se conserva. Entonces esta es una de las primeras figuras que yo aprendí a hacer y que me llamó tanto la atención que yo dije, ¿cómo es posible que esto no se sepa más? Entonces aquí les dejo estas dos, el icosaedro que vamos a empezar a hacer, y le voy a mostrar las herramientas que vamos a utilizar. Lo más sencillo del mundo son 2 palitos, estos son de bambú. Tenemos tornillos y tuercas, que son con las que vamos a armar la figura, y pitillos de plástico. Entonces no sé si tuvo algunas de las personas oportunidad de conseguir los pitillos y las herramientas, mas sin embargo esto va a quedar grabado y van a poder replicarlo en cualquier momento. Entonces les voy a mostrar
esta es la otra parte de las herramientas que vamos a utilizar. Es una simple tabla de madera en el cual tiene unos orificios y con estos orificios vamos a hacer justamente los huecos para realizar las figuras. Entonces, de los requerimientos que se exigen para hacer estas figuras es que los orificios sean hechos en forma paralela, ¿sí? En forma paralela. Por eso la regla y por eso los huecos. Entonces voy a hacerle aquí unas muestras. Voy aquí a bajar un poco la cámara para mostrar justamente la manera en que esto se puede proceder. Entonces aquí están los pitillos. Aquí tenemos la regla, los palitos y podemos empezar. De las figuras geométricas, como todas tienen las mismas dimensión en aristas, todas tienen exactamente la misma dimensión, entonces lo que se requiere es que cada uno de los palitos, en este caso voy a coger uno acá, voy a mostrar, yo tengo una referencia que es el 0, este que lo tengo aquí marcado, entonces cojo el palito y lo pongo y hago el primer orificio, ¿sí? Y el segundo en el lugar donde vaya a estar. Entonces, de las cuestiones importantes que tenemos es que estén en paralelo y, por consiguiente, que todas estén del mismo tamaño. Es absolutamente lo único que se requiere. Entonces, aquí tenemos ya la primera figura. Yo ya tengo unas aquí que ya están perforadas para economizar tiempo. Y entonces vamos a empezar a trabajar, a hacer el icosaedro, que es una de las figuras más importantes, y trae 30 aristas. Entonces, yo ya tengo aquí listas los palitos para armar. David, y perdón. voy a hacer... ¿sí? Una Dime. pregunta, ¿las dimensiones son todas las mismas? Sí, en cada una de las figuras todas las dimensiones son del mismo tamaño. Entonces, la diferencia con los domos geodésicos es que ya tú empiezas a utilizar otras dimensiones. En la frecuencia 2 son 2 tamaños, ¿sí? En este caso yo tengo aquí unas referencias que les voy a mostrar de una vez, ya que hace la pregunta. Yo tengo aquí el 0, tengo el amarillo, voy a coger este de acá, el amarillo, y el azul es para hacer la frecuencia 2, el rojo y el verde, frecuencia 3 y frecuencia 4. Entonces, en realidad los domos, lo que hay es que cada uno de los palitos es de diferente tamaño y ellos se comportan de una manera geométrica, la cual le permite acomodarse ella misma. Pero empezando con los sólidos platónicos, todos son del mismo tamaño, ¿sí? Entonces aquí tengo mis 30 aristas del mismo tamaño y voy a empezar a armar el icosaedro. Si hay alguna pregunta en medio del camino o alguien quiere hacer un comentario, por favor, de una vez vamos a ir respondiendo. Mientras tanto, yo voy a ir mostrando cómo podemos armar estas figuras y cómo ellas, la geometría de por sí, ella va cogiendo su forma de manera natural, ¿sí? Entonces, primero que todo, aquí tengo el tornillo y los primeros 5 palitos. Entonces voy a hacer primero que todo las estrellas exteriores. Entonces pongo en un tornillo 5 de los palitos y con esto lo cierro con una tuerca, ¿sí? Y recordamos que el icosaedro es el poliedro base de los domos geodésicos. Es el poliedro base. Por lo ¿sí? tanto, ahorita, como decía David, los identificamos por la frecuencia. Más adelante en otro conversatorio vamos a hablar sobre la frecuencia. En este caso, el icosaedro es el domo frecuencia 1. El domo frecuencia 1, exactamente, bien dicho. Bueno, aquí vamos con la primera de las estrellas y vamos a empezar a hacer a los extremos de cada uno de los palitos, vamos a poner una de las tuercas para armar el primero de los pentágonos, ¿sí? Entonces a cada uno le ponemos su tuerca. Eso lo podemos hacer también con palitos de chuzo, con cualquier material semejante que tengamos pues ahí disponible, y podemos pegarlo con silicona en barra, con cinta en los extremos. Lo importante es que tengamos esa medida, como nos indicaba David ahorita, igual de todos los palitos que necesitamos,
y la unión puede variar dependiendo de los materiales que tengamos allá disponibles. Absolutamente. Entonces, así como vamos viendo, voy armando el pentágono con los palitos, poniéndole alrededor de la estrella que hicimos inicial. Me avisan si están viendo bien, que esto estamos empezando, y voy preparando para mostrarles cómo es posible que la geometría se arme de una manera natural, y es en esta primera fase en la que podemos verlo. Voy a mostrarles aquí justamente. Si hay alguien que haya tenido los pitillos y quiera estarlo armando de una vez, podría hacer preguntas y vamos respondiendo al mismo tiempo, ¿sí ve? Entonces aquí se ve perfectamente el pentágono con los 5 lados que tiene y los 5 pitillos alrededor. Y aquí exactamente es donde vemos el por qué se llama geometría aplicada, y es porque ella, por ser todas del mismo tamaño, no hay manera de que ella se equivoque. Entonces aquí hay una distancia que toca hacerle una presión para poder llegar al punto indicado y ella toma su curvatura, ¿sí? Entonces aquí vemos que ya tenemos el primero de los pentágonos, que se ha formado gracias a que todas las aristas son del mismo largo, y cuando uno las une entre sí, coge esta forma. Aquí en este caso podemos ver el nacimiento del número áureo, que es este que les comentaba, que es justamente el diagonal del pentágono, y en este caso sería de aquí a acá. Esta sería la dimensión del número áureo en este caso. Entonces, si queremos profundir en la matemática, podemos calcular el número áureo con referencia a esta largo. Entonces, si multiplicamos el largo de la arista por el número áureo, nos da exactamente la distancia que hay acá en el pentágono. Y pues es una de las muestras en las cuales la naturaleza nos enseña con sus figuras en la naturaleza cómo ella está constituida. Entonces, tenemos que armar otro igual a este, que es el que va a ir en el otro extremo. Aquí tenemos la muestra que teníamos. Entonces ya tenemos uno de los lados. Vamos a armar el otro lado y vamos a unirlos después entre sí. Entonces voy rápidamente a armar el segundo pentágono. Mientras David Primero que todo armamos la parte central con las 5 aristas y seguimos con el resto. ¿Sí? ¿Decías algo? Sí, mientras David y todos en su casa o en su espacio vamos armando este segundo pentágono, les voy a adelantar un poquito sobre la frecuencia, voy a hablar un poquito sobre la frecuencia. La frecuencia, ahorita lo vamos a ver más claro con la figura que vamos a tener armada, pero la frecuencia es la cantidad de veces, por eso decimos frecuencia 1, 2, 3, es la cantidad de veces en las que se divide el triángulo. El poliedro es el polígono, el icosaedro es el poliedro base de los domos. El polígono base del icosaedro es el triángulo. Entonces, la cantidad de veces en las que está dividido ese triángulo es la frecuencia que tienen los domos. Es decir, entre más veces lo dividamos, más curvatura va tomando el domo. Ahorita David nos muestra unos ejemplos que él tiene ahí de frecuencias mayores, y lo vemos también cada uno cuando vamos armando el icosaedro. Perfecto. Entonces aquí ya estamos ya terminando el segundo de los pentágonos, ¿sí? Y hacemos el mismo ejercicio. En este caso, lo que vamos a hacer es justamente anexarle 2 aristas a cada una de las vértices, ¿sí? Entonces, como cada uno de los tornillos o
vértices debe tener 5, porque hay 5 en cada uno de las vértices. Entonces, a este pentágono le adjuntamos 2 a cada una de las uniones y cerramos para poder tener la segunda parte del icosaedro. Entonces, esta es una manera, porque como cada uno de los vértices tiene 5, entonces puede confundir en la forma en que construimos. Si llevamos un patrón o llevamos unas ciertas etapas, queda mucho más fácil, así como estamos haciendo, de armar primero un pentágono, armamos el segundo pentágono y al segundo le anexamos estas 2 aristas a cada uno de las puntas, y así vamos a ver que vamos a lograr armar la figura sin tanta dificultad. Entonces aquí ya tenemos casi lista la figura. Me avisan si están viendo bien o si hay alguna dificultad o alguna otra pregunta y podemos irla resolviendo a medida que vamos armando. De esta misma manera se arman todas las otras figuras. El hexaedro, el dodecaedro, todos vamos justamente con los tornillos, haciéndolo los huecos y poniéndolos y armándolos, y ella se va formando de manera natural. Aquí ya tenemos las 30 aristas listas, por lo tanto vamos a estar ya listos para empezar a unir estas 2 y podamos armar la figura. Bueno, vamos a ir por aquí respondiendo algunas preguntas. Johan pregunta, no importa qué material utilice, voy a obtener una curvatura. Si deseo obtener una mayor curvatura, ¿cómo puedo hacer? Bueno, Johan, no importa el material. Podemos usar madera que es rígida, los pitillos pues son flexibles, pero podemos usar madera que es rígida, y la curvatura la va dando, se va dando desde los nudos, y si queremos tener más curvatura, aumentamos la frecuencia del domo, es decir, estos triángulos que se ven ahí, que se están formando ahí en esta figura, los debemos subdividir. Por lo tanto, tenemos ahí donde decía David ahorita que surgen otras dimensiones para esas aristas. Perfecto. Asimismo es. Otra de las cosas que podemos adjuntarle para complementar es de que la curvatura depende de la dimensión de la arista. Entonces, a medida que va volviéndose esférica, porque todas estas figuras deben tocar la esfera en cada una de sus vértices. Y esa es una de las propiedades que tienen los sólidos platónicos, de que si uno pone una esfera afuera de esta figura, debe tocar cada una de estas puntas. Aquí tenemos ya el pentágono con las 2 uniones que le comentaba, y aquí vemos perfectamente que forma una figura que es muy conocida y que se le ha dado muchos atributos dependiendo de las culturas, que es el pentágono de 5 puntas, ¿sí? Entonces, esto nos da nacimiento a la segunda parte del icosaedro, que es el que vamos a unir estas 2. Entonces ya tenemos el primer pentágono que armamos, el segundo con cada una de sus 2 aristas suplementarias en cada punta, y nos unimos las 2. Entonces, voy aquí a mostrarle lentamente para que podamos ver, y si hay alguien que esté haciéndola ahora mismo, que nos informe, y así podemos ir acompañándolo en la formación de su figura si tiene alguna dificultad. Entonces aquí vemos perfectamente que ya tenemos unidas las 2 figuras. El pentágono de 5 puntas, que es el pentágono con las 2 aristas, y lo unimos a una de las vértices de la segunda, ¿sí? Y ahí vamos justamente, a partir de ella, vamos uniendo la que sigue, ¿sí? Entonces, la figura misma nos obliga a acercar
y ella va tomando forma. Entonces, aquí les voy a mostrar que cuando yo trato de acercar hacia el tornillo, ella se acomoda. Entonces, eso es lo que da nacimiento a la figura, es que ella tiene que acomodarse para poder llegar al punto. ¿Sí ves? Entonces, aquí tenemos esta punta. Voy a verificar el tamaño de que lo veo corto. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que el tamaño de cada una de las aristas sea el mismo. ¿Sí ves? Entonces aquí vamos a cambiar esta. Y vamos a seguir con el proceso, esperando que sea la única. Sí. Bueno, entonces aquí vamos en 3, 4, 5, ya tenemos las 5, podemos cerrar. ¿Sí? Y seguimos a la siguiente. Y así, esta es la magia de la geometría. La magia es de que ella no se equivoca. Uno en el colegio hace un examen y es posible tener un error. Aquí en geometría, si uno sigue las reglas, que son todas del mismo tamaño, y el número de uniones y aristas, ella no se equivoca. Entonces aquí vamos armando. Tenemos 1, 2, 3, 4, nos falta una, 5 para poder cerrar. Santi, excelente. Sería bueno si de pronto nos puede compartir ahí un momentico el video o nos comparte a las redes foticos y nosotros las vamos mirando y vamos compartiéndolas también de toda la experiencia que vamos teniendo con la construcción de cada uno de los... Y si hay alguno que esté armando, sería buenísimo poder verlo y compartir. Sí, Santi nos dice, creo que voy bien, aunque no soy arquitecto y hay términos que no entiendo, sin embargo creo que la dificultad es más de técnica, porque estoy con silicona en barra y palillos de dientes. Ah, eso. Entonces, si arma cada uno de los pentágonos, lo deja que se enfríe, va a terminar armando. Aquí vamos viendo que ya está cogiendo forma, todavía me quedan 2 por armar, y ella misma va a coger su forma geométrica gracias a que tenemos el número de aristas, el número de uniones a la misma distancia, y con esas simples reglas de base la geometría se forma. Estamos, como lo decía David ahorita, armando una esfera completa. Cuando hablamos de domo es una porción de esfera. Es decir, que si tomamos la mitad de este icosaedro sería un domo de un medio de esfera, o podemos hablar de 7/12, depende de la porción de esfera que tomemos, ese es el domo. Bueno, entonces aquí ya tenemos el último de los tornillos y ella nos debe dar la forma perfecta del icosaedro. Entonces aquí ya tenemos, voy a subir un poquito la cámara para ver el icosaedro armado perfectamente. Nos ha tomado 15 minutos cuando más, y esta es una de las figuras más importantes de la naturaleza, la cual da nacimiento a los domos, porque cada domo, y justamente ahora les voy para que vean específicamente la conexión que hay entre los domos y los sólidos platónicos, en este caso el icosaedro, es que tiene 12 vértices que dan nacimiento a 12 pentágonos. ¿Sí ves? Aquí hay un pentágono, aquí hay otro pentágono, todos son pentágonos, ¿sí? Entonces, si tenemos 12 vértices y cada vértice es un pentágono, eso es lo que da nacimiento a los domos geodésicos, que en este caso les voy a mostrar el frecuencia 2, que por eso tiene 2 tamaños, y yo para ilustrar lo hice de 2 colores, que es este que está detrás mío, que es, esta es una esfera geodésica que está compuesta de 2 domos. Entonces, si podemos aquí apreciar, voy a girarlo para que vean más fácilmente. Aquí en el centro se divide y nos da nacimiento a una esfera. Y si contamos los pentágonos,
Aquí tengo el de arriba, que es 1, y alrededor deben haber 5. 1, 2, 3, 4, 5 pentágonos que vienen de acá. El pentágono de arriba y los pentágonos que están alrededor, que deben ser 5. ¿Sí? Entonces, esto es como un icosaedro que se ha inflado y cada uno de los pentágonos ha tomado esta posición exactamente en el mismo lugar que lo tiene el icosaedro. Entonces, muchas veces no tenemos esa relación de que los domos vienen de esta figura y aquí podemos evidenciar, gracias a estos pentágonos, y que todos los domos están compuestos por estos 12 pentágonos, que son 6 arriba y 6 abajo. Entonces, de esta manera podemos conectar lo que es la geometría de los sólidos platónicos con los domos geodésicos, que en este caso tenemos 2 domos y es una esfera, y nos da nacimiento de esta forma, que en realidad podemos hacer muchas otras. Por eso justamente los domos es una utilización de la geometría, pero podemos hacer, hay peceras, hay sillas, y hay muchos otros elementos que podemos aprender a hacer gracias a la geometría y podemos aprender a utilizar los números de una mejor manera. Entonces, con esto queda demostrada la relación que hay entre los sólidos platónicos y los domos geodésicos. Paso a preguntas y después hacemos un resumen y vamos viendo cuáles son los avances de cada uno dentro del taller. Te cedo la palabra. Bueno, David, gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas, si hay dudas o aportes también, bienvenidos, y tenemos que 10, 15 minutos para esto. Bueno, Catalina nos pregunta, quiero hacer un domo para invernadero, ¿cómo puedo hacer conectores simples yo misma? David, creo que podemos hablar del sistema que tenemos allá en su finca. Absolutamente. Pues las vértices, hay muchos tipos de uniones. Eso, todos los que hemos hecho domos hemos pasado por eso, que queremos encontrar la unión perfecta y en realidad hay una gran cantidad dependiendo de los materiales que vayas a utilizar. Entonces, empezando por la más sencilla, que es la que utilizan muchos, es este mismo procedimiento, que es tomar puede ser un tubo de aluminio, doblan la punta, le hacen los huecos y unen con una tuerca estas uniones. Esa es la manera más simple que se encuentra para hacer un invernadero. También los he visto en tubos de PVC. Tubos de PVC se encuentra en cualquier ferretería, fácil de armar, y para eso también hay otro tipo de uniones. Se puede hacer aplastando la punta y haciendo igual que esto en aluminio, en cualquier otra de los materiales, pero también hay otros modelos que son más resistentes, en los cuales lleva por dentro otro tubo, ¿sí? Pero ese de tubos tienes que calcular justamente que te quede el espacio, porque viene, en vez de tener un tornillo, viene es un tubo y alrededor se va anexando las aristas. De esto no es sino escribir en Google las uniones de domos y hay una gran cantidad de conectores. Este es el más sencillo y si es la primera vez que armas uno, recomendado sería empezar con este modelo sencillo y a medida que vas investigando puedes ir armando otros. Un invernadero es excelente forma de utilizar los domos geodésicos. En algún momento hicimos con un amigo con esta unión que David nos comparte con tornillos, con la tilla de bambú, de guadua, perdón, y se unía con tornillos. Es una opción de un conector muy simple y práctico, pues, para trabajar en el caso de un invernadero. Daniela López nos pregunta, ¿cómo sabemos la relación de las dimensiones de los palitos cuando el domo no es de frecuencia 1? Pues frecuencia 1, la palabra lo dice, todas son de la misma dimensión.
Cuando es frecuencia 1, todo esto es frecuencia 1. Si uno habla de figuras, esto es frecuencia 1. Cuando uno empieza a hablar de frecuencia 2 en adelante, son 2 tamaños. Y si uno quiere, yo tengo un cálculo que que utilizo para no complicarme con las medidas, y es multiplicar la arista del pentágono por 1.14 y te da el tamaño de la segunda arista. Entonces, si uno va a hacer la frecuencia 2, puede utilizar cualquier tamaño de palo. Tienes los 30 que son todos del mismo tamaño, multiplicas esto por 1.14 y te da. Si no, puedes buscar cualquier calculador en internet que te va a dar justamente las cifras exactas, ¿sí? Eso en realidad lo que tiene es que te va a dar unas medidas que son las medidas de la figura perfecta, pero uno puede inclusive modificarla de acuerdo a sus necesidades siempre y cuando guardes la misma proporción en toda la figura. Ejemplo es, los amarillos o los pentágonos pueden, si se lo hacen ver acá, alargarlo un poquito y va a quedar es más puntiaguda. Entonces, en realidad lo que está buscando uno es que la figura tenga una geometría y la fórmula la puedes utilizar, la que está en internet o para esta, el 1.14. Sí, Acidome, ahí se los escribí en el chat, acidome.ru es una calculadora. ¿Alguna otra ¿Alguna duda? pregunta, aclaración, comentario? ¿Cómo va la construcción del que esté haciendo el icosaedro en su lugar? Si alguien está con Podemos video ahí, encontrarnos. que nos comparta. Nos quedan 5 minuticos para ver esas experiencias, cómo les está yendo a ustedes allá. Hola, una preguntita. Mi nombre es Santiago, muy bacana esta charlita. Pues yo no soy arquitecto, no es mi saber, pero por aquí estoy pues tomando nota y me gusta más es como por curiosidad y porque me parece como bonito por la decoración, como esta casita. Pero entonces tengo una duda, me quedé atrasado porque como estoy con barra de silicona manual, velita, algo pues como muy casero, los palillitos de dientes, me perdí como cuando ya tenga las casitas armadas, apenas estoy armando la segunda casita, por así decirlo, ahí me perdonan pues lo vasto de mi lenguaje, pero pues no tengo ni idea de lo que ustedes hablan como arquitectos, pero pues trato de entenderles, ya aprendí qué es frecuencia y bueno, acá no, también nuevos saberes, pero entonces ya cuando tenga esas 3 casitas, ¿cómo las voy a pasar a pegar? Porque las veo que con los palitos, esos pitillos o cuando hay tuercas y otros instrumentos más digamos, herramientas más técnicas, es mucho más fácil, pero aquí yo que estoy a punta de una vela y una silicona manual, ¿cómo es como el tipcito ahí que me perdí como para poderlo pegar y terminar mi primer domo y ya después, más adelante, hacer uno más bacano y más grande? Pues por lo que puedo ver, te digo que vas bien, porque se ve la forma, ya está cogiendo forma y lo que te hace falta es poco. Terminas la segunda casita, como dices, que es el pentágono, y una vez que ya la tengas, ya que tú estás haciendo de esa manera manual, te va a quedar más difícil conectarlos de la forma que yo lo mostré. Entonces lo que yo te recomiendo es irla armando al mismo tiempo. Entonces, ya cuando tengas el otro pentágono armado igual a este, pones uno enfrente del otro, ¿sí? Uno enfrente del otro y lo vas uniendo de una vez. Entonces, unes, como te comentaba, a cada pentágono, este es, por decir algo, la casita, pones las 2 aristas y de una vez pones el otro de este lado, ¿sí? Entonces, esta es una de las casitas, esta es la otra, ¿sí? Voy a darle vuelta para tener una mejor visión. Aquí está una, aquí está la que ya tienes armada y pones 2 en cada punta, ¿sí? Y eso te debe dar nacimiento a otro pentágono en esa esquina y eso te va a dar una posición visual de cómo acomodarlos. Entonces tienes este de acá, conectas estos 2 y ya cuando estén sólidos, las unes. Entonces tendrías que después darle un poquito la vuelta y coges estos 2 y lo unes. Y así lo vas haciendo hasta que termines. Pero vas bien, tienes el concepto bien hecho y lo que te hace falta es muy poco y como te digo, segundo paso son las 2 aristas que van a unir las 2 casitas. Pero va perfecto y va muy bien.
Sí, David Mil gracias. perdón, Santiago nos muestra ahí un momentico, pues porque se muestra es el que está hablando, pero podríamos mirar a Santiago ahí. La clave sería, tenemos las dos casitas, la clave sería girar una y que quede uno de los vértices en la mitad de la arista del de arriba. Y ahí ya unimos con un triángulo esas dos, como nos acaba de explicar David. Perfecto. Así es. ¿Te quedó claro, Santi? Sí, sí, mil gracias. Ya por aquí seguiré terminando la segunda casita. Excelente y muy creativo por demás. Felicitaciones, de verdad que ahí va viendo uno cómo la geometría se puede utilizar cualquier material y si uno es creativo lo suficiente puede lograr entender todas las funciones que uno puede utilizar esta misma geometría para otras necesidades que cada quien pueda tener en su lugar. Listo, Mil gracias. y de verdad no hay que ser arquitecto. De hecho, conocemos a mucha gente que no es arquitecta y es muy tesa con el tema de la construcción y otros temas. Pues yo creo que no hay que ir a una universidad para hacernos expertos en algo. Entonces, sí, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Vamos por ahora ya terminando. Gracias, David, por compartirnos esta información. La idea es que sigamos conectados. El objetivo es cada 15 días, los sábados a las 10 de la mañana, estar conectándonos para hablar de diferentes temas. También tenemos proyectado un taller a modo de video tutoriales virtual para construir un domo. Entonces, más o menos, sí, creemos que para el último trimestre de este año vamos a estar montándolo y compartiremos pues la información por las redes sociales. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por sus aportes, por su participación y nos vemos en la próxima.